Siempre he creído que la vida, al igual que una empresa, debe tener sus libros en orden. Si los números no cuadran al final del día, es porque alguien está robando o porque alguien ha cometido un error estúpido. Yo, Roberto Castillo, ex jefe de contabilidad de Transportes del Norte, no tolero ni los robos ni la estupidez. Quizás por eso estoy solo. Eran las 10:15 de la noche de un martes lluvioso de agosto. La lluvia golpeaba las ventanas de mi casa en la colonia Narvarte con esa insistencia molesta que tienen las visitas inoportunas. Yo estaba en mi escritorio, bajo la luz amarillenta de la lámpara de pie, haciendo lo que he hecho cada último martes de mes durante los últimos 40 años. Mi balance personal. Ajusté mis gafas, esas que cuelgan de una cadenita sobre mi pecho, y repasé la columna de egresos. Gas, 450 pesos. Luz, 380 pesos. Medicinas para la presión, 1.200 pesos. Supermercado, 3.500 pesos. Mi pensión es de 18.000 pesos mensuales. Suficiente para un viejo de 72 años que ya no fuma, apenas bebe una copa de vino los domingos y cuya única extravagancia es comprar café en grano de Veracruz. La casa es mía, pagada hace 3 décadas con el sudor de mi frente y la paciencia de Carmen, mi difunta esposa. No debo nada a nadie. Mis activos superan a mis pasivos. En teoría soy un hombre exitoso. En la práctica, soy un viejo que habla con una libreta script porque el silencio de esta casa a veces pesa más que el concreto de las paredes. Cerré el cuaderno. El saldo era positivo, como siempre, pero el saldo emocional, ese llevaba años en números rojos. Fue entonces cuando sonó el timbre. No era un toque normal. Era insistente, desesperado. 3 veces seguidas. Rin, rin, rin. Miré el reloj. ¿Quién demonios viene a visitar a un jubilado a estas horas y con este aguacero? Sentí ese piquete en el estómago, esa intuición que desarrollé tras revisar miles de facturas falsas en mi carrera. Algo no cuadraba. Me levanté despacio. Mis rodillas ya no son lo que eran, especialmente con la humedad. Y caminé hacia la puerta principal. Encendí la luz del porche y miré por la mirilla. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en el marco de la madera. Era Carlos, mi hijo, mi único hijo. Y no venía solo. Detrás de él, empapada y tiritando bajo un paraguas que parecía haber perdido la batalla contra el viento, estaba Elena, mi nuera. Y detrás de ellos, lo que me heló la sangre no fue el frío de la noche, sino el detalle que mis ojos de contador captaron al instante. 3 maletas grandes y 2 cajas de cartón apiladas en el suelo mojado. Eso no es una visita, eso es una mudanza. Abrí la puerta. El olor a tierra mojada y gasolina entró de golpe. «¡Papá!», exclamó Carlos. Su voz se quebró. Se lanzó a abrazarme antes de que yo pudiera decir una palabra. Sentí su humedad traspasar mi chaleco de lana. Olía a colonia cara, esa Hugo Boss que siempre le gustó. Pero debajo de eso, olía a sudor rancio, a estrés, a miedo. «¿Qué pasa, mijo? ¿Qué hacen aquí?», pregunté tratando de mantener la compostura, aunque mis manos temblaban un poco. No lo había visto en 3 años. 3 malditos años desde que vino a pedirme dinero para aquel negocio de importación que nunca existió. «Perdón por la hora, viejo», dijo él, separándose y limpiándose la lluvia, o las lágrimas, de la cara. Tuvimos un problema con el departamento. El dueño, un desgraciado, nos pidió el lugar de un día para otro. No teníamos a dónde ir. Miré a Elena. Ella evitó mi mirada, concentrándose en cerrar el paraguas roto. Llevaba un bolso Louis Vuitton. Lo reconocí porque Carmen siempre quiso uno y yo le dije que era un gasto irracional. Pero el bolso estaba desgastado en las esquinas y sus zapatos, aunque de marca, tenían el tacón raspado. «Pásenle, no se queden ahí mojándose», dije, haciéndome a un lado. Metieron las maletas a empujones. El sonido de las ruedas de plástico sobre mi piso de madera recién encerado me chirrió en los dientes, pero me callé. Eran mi familia, sangre de mi sangre. A pesar de todo, a pesar de las decepciones y las llamadas ignoradas en mis cumpleaños, no podía dejarlos en la calle. «¿Tienen hambre?», les ofrecí. Era lo único que se me ocurría hacer. Cuando no sabes qué decir, ofreces comida. «Morimos de hambre, suegro», dijo Elena, con esa voz dulce que siempre me ha parecido un poco ensayada.
como las vendedoras de seguros por teléfono. Fui a la cocina a calentar unas sobras de estofado y a preparar café. Mientras el agua hervía, me asomé discretamente por la ventana de la cocina que da a la calle. Quería ver en qué habían llegado. Ahí estaba. Un BMW negro, modelo 2018 si no me fallaba el ojo. Un coche de lujo. Pero al igual que sus dueños, de lejos se veía impresionante y de cerca mostraba la ruina. Tenía un golpe en la defensa trasera que no había sido reparado, solo cubierto con cinta adhesiva negra que se estaba despegando con la lluvia. Y la llanta delantera estaba tan lisa que se le veían los alambres. Un contador sabe leer estas cosas. Un coche así consume gasolina premium, seguro, tenencia. Mantener la apariencia de riqueza es más caro que ser rico de verdad. «Aquí tienes, mijo». Le serví el café en la mesa del comedor. Esa mesa grande de caoba donde antes comíamos 3 y ahora solo comía 1. Carlos sopló el vapor de la taza. Se veía más viejo. Tiene 40 años, pero las bolsas bajo sus ojos y las canas en sus sienes lo hacían ver de 50. Había engordado, esa gordura fofa de quien come mal y no duerme bien. «Gracias, papá. No sabes lo que significa esto para nosotros», dijo, y me tomó la mano. Su palma estaba sudorosa. «Te juro que es solo por unos días. En cuanto se resuelva lo del contrato del nuevo local, nos vamos. No queremos ser una carga». «No son una carga», mentí. O tal vez no mentí del todo. La soledad también es una carga y a veces pesa más que 3 maletas mojadas. «Esta es su casa, ya lo saben». «¿Cómo has estado, don Roberto?», preguntó Elena mordiendo un pedazo de pan con ansiedad. «Se le ve bien, fuerte». «Sigo vivo, que ya es ganancia», respondí seco. La presión controlada, la próstata dando guerra, lo normal. «Te ves delgado, papá», dijo Carlos mirándome con una intensidad que me incomodó. No me miraba a los ojos, me escaneaba. «¿Estás comiendo bien? ¿Te tomas tus medicinas?» «Llevo mis registros, Carlos, no me salto ni una pastilla». «Claro, claro, tú y tus registros», rió, pero la risa no le llegó a los ojos. «Siempre tan organizado, eso es bueno. Pero ya tiene 72, ¿no? A veces la memoria falla. A la tía Lupe le pasó. Empezó olvidando las llaves y terminó... Bueno, ya sabe». Sentí un pequeño pinchazo de alerta. Una luz roja en el tablero. «Mi memoria está mejor que la tuya, que olvidaste llamarme el día del padre», solté. No pude evitarlo. El rencor es como el interés compuesto. Se acumula con el tiempo. Hubo un silencio incómodo. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y la lluvia afuera. «Lo siento, papá», susurró Carlos bajando la cabeza. «He sido un mal hijo, lo sé. He estado tan metido en mis problemas, tratando de salir adelante. Me avergonzaba llamarte para decirte que estaba batallando otra vez. Pero quiero cambiar eso, de verdad. Quiero estar cerca de ti. Quiero cuidarte». Me miró y vi lágrimas en sus ojos. Parecían reales. Y yo, el viejo Roberto, el contador de hierro, sentí que algo se ablandaba en mi pecho. Quería creerle. Dios sabe cuánto quería creerle. Carmen siempre me decía que yo era demasiado duro con él, que Carlos era un soñador, no un pragmático como yo. «Está bien, mijo, está bien», le di unas palmadas en la mano. «Ya están aquí. Coman. Mañana veremos cómo acomodamos las cosas». Esa noche no dormí bien. Les cedí la habitación de huéspedes, la que era de Carlos cuando era niño. Escuché sus susurros a través de la pared, murmullos tensos que no lograba descifrar. Me levanté a las 3 de la mañana, como es mi costumbre, para ir al baño. Pasé frente a mi estudio. La puerta estaba cerrada, tal como la dejé, pero me detuve. Saqué mi manojo de llaves del bolsillo de mi bata y le di doble vuelta al cerrojo. Luego regresé a mi habitación y busqué mi cartera en el buró. La abrí. Conté los billetes, 2 de 500, 3 de 100 y un billete de 50 pesos. 1.350 pesos. Cerré la cartera y la metí debajo de mi colchón, a la altura de la almohada. No es que no confíe en mi hijo, es que soy contador. Y en la contabilidad no existe la confianza, solo la evidencia. Pasó una semana, y tengo que admitir que fue agradable. La casa cobró vida. El olor a naftalina y encierro fue reemplazado por el aroma de los guisados de Elena. Resultó que mi nuera cocina unos chilaquiles verdes espectaculares, justo como le gustaban a Carmen. Don Roberto le hice sus huevos estrellados tiernitos, como me dijo.
me decía por la mañana con una sonrisa que iluminaba la cocina. Carlos, por su parte, se puso a trabajar en el jardín. Mi bugambilia, que había crecido salvaje y desordenada, quedó podada y hermosa en 2 tardes. Lo veía desde la ventana de mi estudio, sudando bajo el sol, con una camiseta vieja, cortando las ramas secas. Se veía feliz. Se veía como el muchacho que era antes de meterse en esos líos de inversiones rápidas y amigos con apellidos rimbombantes. «Papá, esa llave del baño que goteaba ya quedó», me anunció el jueves, secándose las manos en un trapo. «Y cambié los focos del pasillo, estaban fundidos. No puedes andar a oscuras, te vas a caer». «Gracias, mijo. No me había dado cuenta», respondí sinceramente agradecido. «Es que tienes que cuidarte, viejo. Para eso estamos aquí, para que tú descanses. Ya trabajaste mucho toda tu vida. Déjanos consentirte». Empecé a relajarme. Dejé de meter la cartera bajo el colchón, aunque seguía contando el dinero cada noche. El saldo siempre cuadraba. Empecé a pensar que quizás, solo quizás, la vida me estaba dando un bono de fin de año. Una oportunidad de tener la familia que siempre quise. Carlos me hablaba de sus planes. Decía que estaba a punto de cerrar un trato para distribuir paneles solares. «Es el futuro, papá. Energía limpia. Tengo unos socios interesados. Solo es cuestión de tiempo y capitalización», decía con entusiasmo mientras cenábamos. Yo escuchaba y asentía, aunque mi cerebro analítico detectaba las vaguedades. Unos socios, cuestión de tiempo, palabras vacías. Pero no quería arruinar el momento. No quería ser el contador aguafiestas. Quería ser el papá orgulloso. «Ojalá te salga bien, hijo, pero ve con pies de plomo». Sí, tú tranquilo. Esta vez es la buena». El sábado por la tarde, mientras leía el periódico en el sillón, Elena se sentó a mi lado. «Suegro, estuve viendo los recibos de la luz y el agua que tiene ahí en la mesa», dijo casualmente. «Están carísimos. Creo que le están cobrando tarifa comercial por error». «¿Tú crees? Siempre ha sido así». «Sí, yo sé de esto. Si quiere, Carlos puede ir a las oficinas el lunes a reclamar. Solo necesita que le firme una cartita simple para que lo atiendan en su nombre. Ya ve cómo es la burocracia, para que usted no tenga que ir a hacer colas de 3 horas». La oferta era tentadora. Odio hacer trámites. Mis piernas me duelen si estoy parado mucho tiempo. Pues no sería mala idea. Claro, para eso estamos, para quitarle pesos de encima. Casi digo que sí. Casi le digo, tráeme el papel. Pero algo me detuvo. Una vieja regla de mi padre. Nadie cuida tu dinero como tú mismo. Déjame checarlo yo primero, hija. Si veo que no puedo, le digo a Carlos. Vi un destello de fastidio en sus ojos, tan rápido que si hubiera parpadeado me lo pierdo. Pero enseguida volvió la sonrisa dulce. «Como usted diga, don Roberto. Solo queremos ayudar». Esa noche la duda volvió a instalarse en mi almohada. ¿Estaba siendo un viejo paranoico? ¿Estaba desperdiciando el cariño de mi hijo por mi maldita deformación profesional? Me desperté con la boca seca. Eran las 2:15 de la mañana. Me levanté por agua. La casa estaba en silencio absoluto, o eso creía. Mis pantuflas de felpa amortiguaban mis pasos sobre la madera. Al pasar cerca del baño de la planta baja, vi una línea de luz debajo de la puerta. Alguien estaba ahí. Iba a seguir de largo pensando que Carlos o Elena estaban usando el sanitario cuando escuché la voz. Era Carlos, pero no era la voz amable y entusiasta de la semana pasada. Era un susurro ronco, agresivo, cargado de una tensión que hizo que se me erizara la piel de la nuca. Me pegué a la pared conteniendo la respiración. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Bum, 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 contra mis costillas. «Ya te dije que no tengo la lana ahorita». Hubo una pausa. Estaba escuchando a alguien al otro lado del teléfono. «No, no me amenaces, cabrón. Si vienes aquí se jode todo». Me tapé la boca con la mano. ¿Con quién hablaba a esta hora? «Escúchame bien», continuó Carlos, y su tono bajó aún más, volviéndose frío, calculador. «El viejo está cediendo. Ya confía en nosotros. Hoy casi suelta los recibos. Es cuestión de paciencia». Me quedé helado. El viejo. Así me llamaba. No mi papá, no Roberto. El viejo. El activo a liquidar. Hubo otra pausa larga. Imaginé a alguien gritándole al otro lado de la línea. «Dame un mes», siseó Carlos con desesperación. «Solo un mes más. Te juro por mi vida que el viejo va a firmar. Y cuando tenga la casa, te pago hasta el último centavo con intereses».
pero no te aparezcas por aquí o se cae el teatro. Escuché el sonido del inodoro al vaciarse, usado para disimular el ruido de la conversación. Retrocedí sobre mis pasos, temblando, no por el frío, sino por el horror. Sentí una náusea profunda subir por mi garganta. Caminé hacia mi habitación lo más rápido que mis viejas piernas me permitieron. Entré y cerré la puerta con mucho cuidado, sin hacer ruido. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad. Miré mis manos. Eran las manos de un hombre que había trabajado 45 años para construir un refugio, un patrimonio para su familia. Y ahora, ese patrimonio era la presa de una cacería que ocurría bajo mi propio techo. El viejo va a firmar. Miré la foto de Carmen en la mesita de noche. Ella sonreía, ajena a todo. Te dije que era un soñador, Carmen, susurré al vacío, y una lágrima solitaria, caliente y amarga, rodó por mi mejilla. Pero no sabía que sus sueños se pagarían con mi pesadilla. Mañana, pensé mientras mi mano buscaba instintivamente la libreta de contabilidad bajo la almohada, mañana empieza la auditoría. Y esta vez no voy a dejar pasar ni un solo error. Dani, Part 1. A la mañana siguiente el olor a huevos con chorizo llenó la casa. Era un aroma que normalmente me habría abierto el apetito, transportándome a los domingos de antaño cuando Carmen vivía y Carlos era solo un niño que corría por la cocina con la boca manchada de jugo de naranja. Pero esa mañana el olor me revolvió el estómago. Bajé las escaleras con mi bata puesta, aferrándome al pasamanos no por debilidad, sino para sentir la solidez de la madera bajo mis dedos. Esa madera era real. La sonrisa con la que me recibió Elena no estaba tan seguro. «Buenos días, suegro», canturreó ella sirviendo café en mi taza favorita. «Siéntese, que se le enfría el desayuno». Carlos fue a comprar pan dulce. Me senté. Observé el vapor salir de la taza. Mi mente de contador, entrenada para detectar discrepancias en balances de millones de pesos, ahora buscaba discrepancias en el comportamiento humano. «¿Durmió bien, don Roberto?», preguntó dándome la espalda mientras fregaba un sartén. «Como un tronco», mentí. Había pasado la noche en vela escuchando el silencio, analizando esa frase que escuché en la madrugada. «El viejo está cediendo». Carlos entró en ese momento sacudiéndose un poco de lluvia de los hombros, con una bolsa de papel estraza bajo el brazo. «Traje conchas de vainilla, tus favoritas, papá», anunció besándome la frente. Sentí una repulsión física, un instinto de apartarme, pero me obligué a quedarme quieto. Si quería descubrir qué tan profundo era el agujero negro en el que se había metido mi hijo, tenía que jugar mi papel. Tenía que ser el viejo. «Gracias, hijo, qué detalle». Ese mismo día, después del desayuno, dije que iba a dar un paseo corto para estirar las piernas. En realidad tenía una misión. Caminé 3 cuadras hasta la pequeña papelería de la señora Gómez. Compré una libreta pequeña, de esas de bolsillo con espiral metálico, pasta dura color negro, y una pluma de tinta azul indeleble. «¿Para sus crucigramas, don Roberto?», preguntó la señora Gómez. «Algo así, Martita, para no perder la costumbre de escribir». Regresé a casa y me encerré en el baño de la planta baja. Saqué la libreta y escribí la fecha en la esquina superior derecha con mi letra cursiva, pequeña y apretada. Miércoles 24 de agosto. Saldo inicial, confianza en 0. Sospecha al 100%. Objetivo, auditoría interna de actividades diarias. Me guardé la libreta en el bolsillo interior de mi chaleco de lana, justo sobre el corazón. A partir de ahora, cada movimiento, cada objeto que tocara, cada conversación, quedaría registrado. Si ellos querían jugar con mi mente, se iban a topar con un muro de contención hecho de datos duros. El primer ataque llegó 2 días después. Era viernes al mediodía. Yo estaba en mi estudio revisando unos viejos álbumes de fotos, tratando de encontrar en la cara del Carlos adolescente algún rastro del hombre que ahora conspiraba en mi contra. Elena entró con una cesta de ropa limpia. «Don Roberto, perdón que lo moleste», dijo con voz temblorosa. «¿Usted bajó a la cocina hace rato?» «Sí, fui por un vaso de agua hace como 20 minutos. ¿Por qué?» Ella se mordió el labio, mirando al suelo. «Es que dejó la estufa prendida. El gas estaba saliendo a todo lo que da. Menos mal que bajé a tiempo, si no...». Dejó la frase en el aire, cargada de una fatalidad implícita. Fruncí el ceño. Yo soy un hombre metódico. Cierro los cajones, apago las luces y reviso las perillas. Imposible, Elena. Yo no toqué la estufa, saqué agua del garrafón. Ay, suegro,
Me miró con una lástima que me dolió más que una bofetada. Yo la vi. La flama estaba apagada, pero el gas salía. A lo mejor se recargó sin querer. O a lo mejor quiso calentar algo y se le olvidó. No se me olvidó nada, dije sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. Está bien, no se enoje, no pasa nada. Solo tenga más cuidado, ¿sí? Por favor, por su seguridad. Salió del estudio dejándome con la duda palpitando en la sien. ¿Será posible? ¿Será que mi camisa se atoró en la perilla? ¿Será que la edad me está jugando una mala pasada? Me llevé la mano al pecho, sentí el contorno de la libreta. La saqué. Busqué la entrada de hace 20 minutos. 12:15 de la mañana. Bajé por agua. Vaso de cristal. Garrafón. No me acerqué a la estufa. Distancia mínima 1,5 metros. Respiré hondo. No fui yo. Los datos no mienten. Alguien giró esa perilla después de que yo salí. Y ese alguien quería que yo creyera que soy un peligro para mí mismo. Esa noche, durante la cena, Carlos estaba más callado de lo habitual. Jugaba con el tenedor, moviendo los trozos de carne de un lado a otro del plato. ¿Todo bien en el trabajo, hijo?, pregunté rompiendo el silencio. Carlos soltó un suspiro largo, teatral. Está complicado, papá. El mercado está muy duro. Tengo esos socios que te dije, los de los paneles solares, pero... Hizo una pausa esperando que yo mordiera el anzuelo. ¿Pero qué? Piden una inversión inicial para entrada al fideicomiso. Es una oportunidad de oro, papá. De verdad. Se recupera la inversión en 6 meses y luego es pura ganancia. Pero los bancos ya sabes cómo son. No prestan a emprendedores, solo a los que ya tienen dinero. Ahí estaba, la presentación del proyecto. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté manteniendo mi tono neutral. Son 500.000 pesos para arrancar. Casi me atraganto con el agua. 500.000 pesos. No era una fortuna para un magnate, pero para una familia de clase media como nosotros, era un capital serio. Es mucho dinero, Carlos. ¿Tienes un plan de negocios? ¿Proyecciones de flujo de caja? Carlos hizo un gesto de impaciencia. Papá, siempre con tus tecnicismos. Esto es un negocio de relaciones, de confianza. El plan está en mi cabeza. Solo necesito que alguien crea en mí. Un pequeño empujón y te prometo que te pongo una enfermera de planta. Te arreglo la casa completa. Te llevo a Europa. Yo no necesito ir a Europa, Carlos. Necesito que no te endeudes. No es deuda, es apalancamiento. Alzó la voz por primera vez y vi un destello de la desesperación que ocultaba. ¿Por qué nunca confías en mí? Siempre pensando en lo peor, siempre contando los centavos. Por eso mamá se sentía asfixiada a veces. El golpe fue bajo y certero. Mencionó a Carmen. Apreté los puños bajo la mesa. Tu madre nunca le faltó nada gracias a que yo contaba los centavos, dije con voz gélida. Y si quieres que invierta, tráeme papeles, no sueños, papeles. Carlos se levantó bruscamente tirando la servilleta. Voy a salir a fumar. Salió al patio trasero. Elena se quedó en la mesa mirándome con ojos grandes y húmedos. Él solo quiere que usted esté orgulloso, don Roberto. La está pasando muy mal. Sus amigos le dieron la espalda. Usted es lo único que le queda. Si soy lo único que le queda, Elena, debería cuidarme mejor, respondí, y me levanté para lavar mi plato. El fin de semana transcurrió en una tensión silenciosa. Carlos me evitaba y Elena me trataba como si fuera de cristal, hablándome despacio y alto, como si de repente me hubiera vuelto sordo además de senil. El lunes por la mañana ocurrió el incidente de las llaves. Yo tenía que ir al banco a cobrar mi pensión. Me vestí con mi traje gris, el que uso para salir. Me peiné y bajé a la sala. Fui directo a la credenza de la entrada, donde hay un tazón de cerámica azul. Ahí dejo mis llaves desde 1995. Es un hábito inquebrantable. El tazón estaba vacío. Busqué en mis bolsillos. Nada. Miré en el suelo. Nada. ¿Busca algo, suegro? Elena apareció desde la cocina secándose las manos. Mis llaves. Las dejé aquí ayer cuando regresé de la tienda. Elena... Ay, don Roberto. Ayer usted no fue a la tienda. Fuimos nosotros. Usted se quedó viendo la televisión. Me quedé paralizado. ¿Ayer fue domingo? Sí. ¿Salí ayer? No, cierto. Ayer llovió todo el día. Bueno, entonces las dejé el sábado. El punto es que siempre están aquí. Vamos a buscar, no se preocupe. A veces las cosas caminan solas, dijo ella con una risita nerviosa. Buscamos en la sala, en el comedor, en los bolsillos de mi abrigo. Nada.
Carlos bajó las escaleras bostezando. ¿Qué pasa? ¿Tanto escándalo? Tu papá no encuentra sus llaves otra vez. ¿Otra vez? Carlos negó con la cabeza. Papá, en serio, esto ya preocupa. El otro día el gas, ahora las llaves. No he perdido nada, grité perdiendo la paciencia. Alguien las movió. Tranquilo, viejo, tranquilo, te va a subir la presión. Carlos me puso una mano en el hombro. Elena, busca en la cocina. Papá a veces entra a picar algo y las deja por ahí. Elena fue a la cocina. 10 segundos después gritó: ¡las encontré! Fuimos a la cocina. Elena estaba parada frente al refrigerador abierto. Señalaba el estante del medio, justo al lado del cartón de leche. Ahí, frías y condensadas, estaban mis llaves. Me quedé mirando el metal brillante sobre la rejilla blanca. El mundo parecía inclinarse unos grados. ¿En el refri, papá? Carlos me miró con una mezcla de lástima y reproche. ¿En serio? ¿Qué fuiste a buscar? ¿Leche? ¿Y dejaste las llaves adentro? Sentí un vértigo horrible. La duda, esa maldita serpiente, se enroscó en mi garganta. ¿Lo hice? ¿Fui por leche en la noche y medio dormido las dejé ahí? Es absurdo. Pero verlas ahí, la evidencia física era abrumadora. Carlos suspiró. Un sonido pesado y triste. Papá, tenemos que hablar. En serio. Esto no es normal. Necesitas ayuda. No puedes estar solo administrando la casa, las cuentas, todo. Mira lo que pasa. Un día vas a dejar las llaves en el horno y vas a prenderlo. Elena asintió vigorosamente. Carlos tiene razón, suegro. Es mucho estrés para usted. Debería dejarnos ayudarle con las cosas pesadas. Los pagos, los trámites. De hecho, interrumpió Carlos como si se le acabara de ocurrir la idea, estuve investigando. Hay una figura legal, un poder notarial simple, solo para actos de administración. Así yo puedo ir al banco por ti, pagar la luz, el predial, lidiar con el gobierno. Tú sigues siendo el dueño de todo, claro, pero yo hago el trabajo sucio, para que descanses, para que no tengas que preocuparte por dónde dejaste las llaves. Ahí estaba la trampa, brillante y afilada. Usar mi supuesta incompetencia para quitarme el control. Casi cedo. En ese momento de confusión, con las llaves heladas en mi mano, casi les digo que sí. Me sentí viejo, cansado y defectuoso. Déjenme pensarlo, murmuré. No lo pienses mucho, papá. Es por tu bien, dijo Carlos, dándome una palmada en la espalda que se sintió más como un empujón. Subí a mi cuarto arrastrando los pies. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Saqué la libreta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía leer mi propia letra. Busqué el registro del sábado. Sábado, 6 de la tarde. Regreso de la tienda. Llaves depositadas en tazón azul. Confirmación visual. Domingo. No salí. No toqué las llaves. Lunes, 3 de la mañana. Fui al baño. No entré a la cocina. Leí las líneas una y otra vez. Llaves depositadas en tazón azul. Yo lo escribí. Yo lo vi. Yo estaba cuerdo cuando lo hice. No las puse en el refrigerador. Alguien se levantó mientras yo dormía. Tomó las llaves y las puso ahí para hacerme creer que estoy perdiendo la cabeza. La ira reemplazó al miedo. Una ira fría, calculadora. Me estaban haciendo gaslighting. A su propio padre. Al día siguiente, martes, era día de basura. Me levanté temprano y me aposté junto a la ventana de mi estudio, oculto tras la cortina. Observé. A las 7:45 de la mañana, Carlos salió con 2 bolsas grandes de basura negra. Se veía nervioso, mirando a los lados de la calle antes de depositar las bolsas en el contenedor general de la esquina. No las dejó frente a la casa como hacemos siempre. Caminó hasta la esquina. ¿Por qué caminar 50 metros extra bajo la llovizna? Esperé a que regresara y entrara a la casa. Esperé 10 minutos más hasta que escuché el agua de la regadera. Elena estaba abajo viendo la televisión. Salí de la casa por la puerta trasera, di la vuelta a la manzana para no ser visto y llegué al contenedor de la esquina. El camión de la basura no pasaba hasta las 9 de la mañana. No me importa admitir que a mis 72 años, ex jefe de contabilidad, me puse a hurgar en la basura. Busqué las bolsas con el nudo particular que hace Carlos, doble nudo ciego. Siempre fue malo para los lazos. Abrí la primera. Restos de comida, envases de yogur, cáscaras de plátano. El olor era nauseabundo. Abrí la segunda. Papeles de baño, cajas de cereal vacías y al fondo, un puñado de papeles hechos bola, arrugados con violencia. Tomé los papeles.
Los metí en mi bolsa del saco y regresé a casa rápido, sintiendo mi corazón bombear como un motor viejo pero potente. Me encerré en el baño de visitas. Alisé los papeles sobre la tapa del inodoro. Era una carta. El logotipo azul y blanco de BBVA brillaba en el encabezado. Estaba dirigida a Carlos Castillo. Aviso de embargo preventivo. Mis ojos saltaron a las cifras. No necesitaba leer la jerga legal para entender los números. Saldo vencido. 2.145.000 pesos mexicanos. Garantía prendaria. Terreno en Valle de Bravo. Ejecución inminente. Aval solidario requerido para reestructuración. 2 millones de pesos. Carlos no necesitaba capital semilla para paneles solares. Carlos estaba ahogado. Había perdido el terreno que le heredó su madre, el cual yo pensaba que aún tenía. Y ahora venían por más. La fecha límite de pago para evitar el juicio mercantil era el 30 de septiembre. Miré mi reloj. Hoy era 30 de agosto. Chotao Temmotán, dame un mes, había dicho por teléfono. Todo cuadraba. El mes que pidió no era para ganar dinero trabajando. Era el tiempo que tenía para lograr que yo, el viejo lúgubre, le firmara el poder notarial. Con ese poder podía hipotecar mi casa, o peor, venderla, pagar su deuda y dejarme a mí en la calle. Doblé el papel y lo guardé en mi libreta, justo en la página donde había anotado saldo inicial, confianza en cero. Ahora el saldo estaba confirmado. Mi hijo no solo era un mal administrador, era un depredador, y yo era la presa. Pero lo que Carlos había olvidado es que antes de ser un viejo, fui el auditor más temido de Transportes del Norte. Y nadie, absolutamente nadie, falsifica mis libros sin pagar las consecuencias. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. Las arrugas en mi frente parecían surcos en un campo seco, y mis ojos, detrás de los lentes, tenían el brillo opaco de quien acaba de ver un accidente de tráfico en cámara lenta. Mi hijo me había vendido. No, peor aún. Mi hijo estaba a punto de venderme. Guardé la carta de embargo en el bolsillo de mi saco junto a mi libreta de auditoría. Salí del baño con la cara lavada y la decisión tomada. No iba a confrontarlo. No todavía. Un contador no presenta el informe hasta tener todas las pruebas y, sobre todo, hasta tener un plan de contingencia. Si lo confrontaba ahora, él negaría todo. Elena lloraría y yo seguiría siendo el viejo loco a ojos del mundo. Necesitaba blindarme. El cumpleaños número 73 llegó 3 semanas después. Un sábado 17 de septiembre. Durante esas 3 semanas, la casa se convirtió en un escenario de teatro. Carlos y Elena actuaban sus papeles a la perfección. El hijo preocupado y la nuera solícita. Yo, por mi parte, interpreté el mío, el anciano dócil y un poco confundido. Dejé de quejarme cuando perdía las cosas. Cuando Elena me dijo que había dejado la llave del agua abierta en el jardín, simplemente asentí y pedí perdón. Aunque mi libreta decía claramente 10 de la mañana, revisión de perímetro, grifo cerrado. Ya ve, suegro, no pasa nada. Nosotros estamos aquí para cerrar las llaves por usted, me dijo ella palmeándome la mano como si fuera un niño. Me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. La fiesta de cumpleaños fue idea de Carlos. Vamos a celebrar a lo grande, papá, anunció una semana antes con un brillo febril en los ojos. Invitaré a los tíos, a los primos. Quiero que vean lo bien que estás, lo bien que te cuidamos. Yo sabía lo que eso significaba. No era una fiesta, era una puesta en escena. Necesitaba testigos de mi supuesta senilidad y de su supuesta devoción. El día de la fiesta la casa estaba irreconocible. Elena había colgado globos dorados y negros por toda la sala. Había contratado un servicio de taquiza, tacos de guisado, que olían delicioso, pero que yo sabía que costaban una fortuna que ellos no tenían. Seguramente pagaron con la tarjeta de crédito que ya estaba al límite. A las 2 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Mi hermana Lupe, con su andadera, mi primo Jorge, que siempre huele a tabaco barato, y algunos sobrinos que solo veo en funerales. «Roberto, mírate nomás», gritó Jorge dándome un abrazo que casi me rompe las costillas. «Estás entero, cabrón. ¿Cuál es el secreto?» «La paciencia, Jorge, la paciencia», respondí, aceptando una cerveza que Carlos me puso en la mano. La música de mariachi sonaba en las bocinas, Spotify conectado al celular de Elena. El ambiente era festivo.
Carlos se movía entre los invitados como un pez en el agua, sirviendo tragos, riendo fuerte, contando chistes. Mi papá es un roble, lo escuché decirle a la tía Lupe. Pero ya saben, la edad no perdona. A veces se le va la onda, pero aquí estamos Elena y yo al pie del cañón. No lo dejamos solo ni un minuto. Lupe asentía con cara de circunstancias. Ay, mi hijo, qué bendición que estés aquí. Uno de viejo se vuelve un estorbo. Qué bueno que Roberto te tiene. Sentí una punzada de soledad en medio de la multitud. Estaba rodeado de mi sangre, pero estaba completamente solo. Ellos veían la fachada, el hijo pródigo que regresó a cuidar al padre. Nadie veía la carta de embargo arrugada en mi bolsillo. Nadie sabía que el buen hijo tenía una deuda de 2 millones de pesos y que mi casa era su única salida. «Un brindis por el cumpleañero», gritó Carlos alzando su copa de tequila. Todos se callaron. Carlos se paró en medio de la sala con esa sonrisa de vendedor de autos usados que había perfeccionado con los años. «Papá», dijo mirándome con ojos llorosos, qué buen actor era. «Gracias por todo. Gracias por enseñarme a ser un hombre de bien. Sé que no he sido perfecto, pero te prometo que de ahora en adelante, tu bienestar es mi única prioridad. Salud por don Roberto». «¡Salud!», corearon todos. Bebí un sorbo de mi cerveza. Estaba tibia. La tarde avanzó. El alcohol corrió libremente. Yo me limité a 2 cervezas fingiendo beber más. Carlos, en cambio, se estaba emborrachando de verdad. Lo veía en sus movimientos torpes, en su risa demasiado fuerte. Elena, siempre sobria, lo vigilaba con ojos de halcón. Ella era el cerebro de la operación, me di cuenta entonces. Carlos era la cara, pero Elena era quien llevaba las cuentas del desastre. A eso de las 6 de la tarde, cuando los invitados empezaron a irse, sentí que el ambiente cambiaba. La tensión que había estado oculta bajo la música y las risas empezó a aflorar como el moho en una pared húmeda. Solo quedábamos nosotros 3 y mi primo Jorge, que se había quedado dormido en el sofá del jardín. Yo estaba sentado en mi sillón favorito fingiendo estar agotado, lo cual no era difícil, mis piernas me mataban. Carlos se acercó. Llevaba una carpeta azul bajo el brazo. «Papá», su voz era pastosa. «Qué buena fiesta, ¿no? Todos te quieren mucho». «Estuvo bien, hijo, gracias». «Oye, aprovechando que estamos tranquilos». Se sentó en la mesa de centro, frente a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a tequila y a desesperación. Elena y yo estábamos revisando unos pendientes. ¿Te acuerdas del seguro de gastos médicos que te comenté? Me tensé. Mi mano fue instintivamente al bolsillo de mi camisa, donde guardaba mi pluma. ¿Seguro? Yo tengo el del IMSS, Carlos. Sí, pero el IMSS es una porquería, papá. Te dan cita para dentro de 6 meses. Nosotros te conseguimos uno privado. Una maravilla. Cobertura total. Mejores hospitales. Solo necesitas firmar la solicitud hoy para aprovechar la promoción de descuento por edad. Vence mañana domingo. Elena apareció detrás de él como una sombra. Es una gran oportunidad, suegro. Solo tiene que firmar aquí y aquí. Nosotros nos encargamos de los pagos mensuales. Es nuestro regalo de cumpleaños. Carlos abrió la carpeta. Había varios papeles. La primera hoja efectivamente tenía el logotipo de una aseguradora conocida. Seguros Monterrey. Pero estaba colocada de una forma extraña, suelta sobre el resto del legajo. A ver, me puse mis lentes. Intenté tomar la carpeta, pero Carlos la sostuvo firmemente, solo señalando la línea de firma al final de la hoja. Solo firma aquí, papá. Es puro trámite burocrático. Ya leímos las letras chiquitas por ti. Mi corazón latía desbocado. Sabía lo que era esto. En contabilidad le llamamos jineteo de documentos. La hoja de arriba es real. O parece real. Las de abajo son la sentencia de muerte. Miré el grosor del legajo. Había al menos 10 páginas debajo de la carátula del seguro. Carlos, no puedo firmar algo que no he leído, dije tratando de sonar calmado, aunque me sudaban las manos. Déjame los papeles. Los leo mañana con calma y firmamos el lunes. La cara de Carlos cambió. La sonrisa se borró. «Papá, por Dios», explotó golpeando la mesa con la palma de la mano. «Es sábado. La promoción vence mañana. ¿Por qué siempre tienes que hacerlo todo tan difícil? Te estamos regalando un seguro de 50.000 pesos y tú te pones tus moños». «No son moños, es precaución. Siempre leo lo que firmo. Tú lo sabes». «Eso era antes», gritó él, y vi la violencia contenida en sus ojos.
antes de que empezaras a perder la cabeza, antes de que dejaras el gas abierto y las llaves en el refri. Ya no eres el contador chingón, papá. Eres un viejo que necesita ayuda y no se deja ayudar. Elena le puso una mano en el hombro. Amor, cálmate. Tu papá está cansado, no entiende. No, ya me harté. Carlos se levantó tambaleándose un poco. Lo hacemos todo por él y nos trata como si fuéramos ladrones. Firma la maldita hoja, papá. Es por tu bien. Me sentía acorralado. Mi primo Jorge seguía roncando afuera. No había nadie más. Si me negaba rotundamente, ¿qué harían? ¿Me golpearían? No. Carlos era cobarde. Pero la presión psicológica era asfixiante. Está bien, dije fingiendo sumisión. Me encogí en el sillón, haciéndome ver más pequeño. No te enojes, tienes razón. Ya no veo bien las letras. Confío en ti. Carlos suspiró, aliviado pero todavía tenso. Perdón, papá, es que me preocupas mucho. Toma. Me tendió su propia pluma, una Montblanc falsa que yo sabía que compró en Tepito. Tomé la pluma. Me incliné sobre el papel. Carlos y Elena contenían la respiración. Podía sentir sus miradas clavadas en mi nuca. Levanté un poco la hoja del seguro, fingiendo acomodarla. Por una fracción de segundo, vi el encabezado de la hoja de abajo. Poder notarial irrevocable para actos de dominio. Ahí estaba. Actos de dominio. No solo administración. Con eso podían vender la casa, donarla, hipotecarla, hacer lo que quisieran. Mi mano tembló. Esta vez no era fingido, era terror puro. Me estaban robando la vida delante de mis narices. «Aquí, ¿verdad?», pregunté con voz trémula. «Sí, ahí, en la línea punteada». Apoyé la pluma sobre el papel. Y entonces recordé un viejo truco. Un truco que usé una vez hace 20 años para atrapar a un proveedor corrupto que falsificaba facturas. Mi firma oficial, la que está registrada en el banco y en el INE, tiene una rúbrica final. Un garabato que parece un 8 acostado. Es mi sello personal. Pero cuando firmo recibos de paquetería o cosas sin importancia, hago el 8 al revés, empezando de abajo hacia arriba en lugar de arriba hacia abajo. A simple vista es idéntico. Un perito grafólogo tardaría, pero notaría la diferencia en la presión del trazo. Pero para un banco, para un notario distraído, podría pasar. O podría no pasar. Si firmaba mal y el banco rechazaba la firma, ganaría tiempo. Pero si el banco la aceptaba, estaba perdido. Pero tenía un as bajo la manga. Un as que había preparado el lunes pasado, cuando supuestamente fui a cobrar la pensión. Respiré hondo. Firmé. Hice el trazo rápido, fluido. Roberto Castillo. Y al final, la rúbrica. Hice el 8 perfecto, pero le agregué un punto minúsculo al final. Un punto que nunca pongo. «Listo», dije, soltando la pluma como si quemara. Carlos arrancó la carpeta de la mesa casi antes de que terminara. Revisó la firma con avidez. Sonrió. Fue una sonrisa depredadora, triunfal. «Gracias, papá. Vas a ver que vas a estar muy bien protegido». Cerró la carpeta de golpe. «Bueno», dijo Elena repentinamente alegre, recogiendo los vasos vacíos. «Ya es tarde. Don Roberto debe estar agotado. Vamos a dejarlo descansar. Mañana seguimos limpiando». Se llevaron la carpeta. Se la llevaron a su cuarto como si fuera el santo grial. Me quedé solo en la sala, rodeado de globos que empezaban a desinflarse. Mi primo Jorge entró tambaleándose desde el jardín, despertando de su siesta. ¿Ya se acabó la fiesta, primo?, preguntó frotándose los ojos. «Sí, Jorge, la fiesta apenas empieza», murmuré para mí mismo. Me subí a mi cuarto. Me senté en mi escritorio y saqué mi grabadora de voz digital, esa pequeña Sony que usaba para mis dictados y que había estado encendida en mi bolsillo del saco durante toda la discusión. Presioné stop y luego guardar. Tenía la grabación de Carlos gritándome, admitiendo que yo ya no era el de antes, presionándome para firmar sin leer. Tenía la coacción. Pero lo más importante no estaba en la grabadora. Estaba en lo que hice el lunes pasado. El lunes, en lugar de ir al banco, fui a la notaría del licenciado Mendoza, mi viejo amigo de la universidad. «Mendoza», le dije sentándome en su oficina de cuero y madera. «Necesito revocar cualquier poder que pudiera existir. Y más importante, quiero hacer un candado». «¿Un candado, Roberto?», me preguntó limpiando sus lentes. «Sí, quiero levantar una acta notarial donde declaro que, debido a mi edad y a posibles presiones familiares, a partir de esta fecha, ninguna firma mía será válida para actos de dominio sobre mi propiedad si no estoy presente físicamente ante notario,
y si no paso un examen de capacidad mental realizado por un médico certificado en ese mismo momento. Además, quiero registrar un cambio en mi firma. Mendoza me miró por encima de sus lentes. ¿Estás seguro de esto? Es un trámite engorroso. Cada vez que quieras vender algo tendrás que traer un psiquiatra. Estoy seguro. Mi hijo tiene deudas, Mendoza, y creo que viene por la casa. Hicimos el trámite. Me costó 3.000 pesos. 3.000 pesos para salvar mi patrimonio de 5 millones. Así que cuando firmé esa hoja hoy, sabía que era papel mojado. La firma con el punto al final era la señal que acordé con Mendoza por si acaso llegaban con él. Pero incluso si iban con otro notario corrupto, el registro público de la propiedad ya tenía la alerta del candado. Pero Carlos no sabía eso. A la mañana siguiente, domingo, bajé a desayunar. Carlos estaba radiante. Había dormido bien por primera vez en semanas. «Buenos días, papá», me saludó, sirviéndome café. «Oye, tengo una sorpresa. Elena y yo estuvimos pensando, la casa necesita unas reparaciones serias. El techo, las tuberías, va a haber mucho polvo y ruido». ¿Y? Pregunté, partiendo mi pan tostado. Y no queremos que estés aquí respirando eso. Te hace daño. Así que te conseguimos una estancia maravillosa en Cuernavaca. Es una casa de reposo, tipo club. Tiene jardines, enfermeras, actividades. Ya pagamos el primer mes. Te vas mañana. Dejé caer el cuchillo sobre el plato. Clac. ¿Mañana? Mi voz salió ronca. Sí, es lo mejor. Mientras tú descansas allá, nosotros supervisamos la obra aquí. Y cuando regreses, bueno, ya veremos. A lo mejor te gusta tanto que te quieres quedar. Ahí estaba, el exilio. Me mandaban lejos para vender la casa sin estorbos. Cuando regreses, ya veremos. Traducción: no vas a regresar. Cuando vuelva, la casa tendrá otro dueño y mis cosas estarán en la basura. No voy a ir a ninguna parte, Carlos. Esta es mi casa. Carlos suspiró. Esa paciencia fingida otra vez. Papá, ya lo hablamos. Ya firmaste los papeles del seguro, ¿te acuerdas? Bueno, en el paquete venía la autorización para el traslado médico si es necesario. Y el doctor dice que necesitas aire puro. La camioneta viene por ti mañana a las 10. Ten tus maletas listas. Me levanté de la mesa. Mis piernas temblaban, pero esta vez de furia. No me voy a ir, repetí. Carlos se acercó a mí. Su rostro se endureció. Ya no había sonrisa. Papá, no lo hagas difícil. Ya está decidido. Ya está pagado. Y honestamente, ya no puedes cuidarte solo. Mírate. Pierdes las llaves, dejas el gas abierto. Es irresponsable dejarte aquí. Se inclinó hacia mi oído y susurró. Disfruta tus vacaciones, viejo. Te las mereces. Nosotros nos encargamos de todo. Subí a mi cuarto. Escuché a Elena reírse bajito en la cocina. Cerré la puerta con doble llave. Miré mi reloj. Eran las 10 de la mañana del domingo. Tenía 24 horas antes de que vinieran por mí. Saqué mi celular. Marqué el número de Mendoza. Licenciado, dije cuando contestó. Activa el protocolo. Mañana van a intentar ejecutar el robo. ¿Estás seguro, Roberto?, preguntó Mendoza. Una vez que empecemos no hay vuelta atrás. Es denuncia penal. Tu hijo podría ir a la cárcel. Miré por la ventana. Vi a Carlos en el jardín, hablando por teléfono, riendo. Probablemente diciéndole a su acreedor que el dinero ya estaba en camino. Vi al hijo que cargué en mis hombros, al que le enseñé a andar en bicicleta, al que le pagué la universidad. Y luego vi la carta de embargo. Vi los años de trabajo de Carmen y míos a punto de ser devorados por su codicia y estupidez. Lo sé, dije, y una lágrima solitaria cayó sobre la pantalla del teléfono. Hazlo. Que vengan mañana a las 10. Yo los estaré esperando. Colgué. Me senté en mi escritorio. Abrí mi libreta de auditoría en una página nueva. Escribí. Domingo 18 de septiembre. Saldo final. Activos protegidos. Pasivos familiares. Liquidados. Mañana se cierra el libro. Pero no sabía que el destino, ese auditor caprichoso, tenía un ajuste de última hora preparado para mí. Un ajuste que vendría en forma de unos golpes en la puerta principal, mucho antes de lo que yo esperaba. ¡Bum, bum, bum! Alguien golpeaba la puerta de calle con violencia. No era la policía. No eran las 10 de la mañana. Eran las 8 de la noche del domingo. Escuché a Carlos abrir la puerta. Escuché gritos, voces desconocidas. «¿Dónde está el dinero, cabrón?», rugió una voz gruesa. Mañana lo tengo», chilló Carlos. «Se te acabó el tiempo, imbécil. Dijiste que hoy firmaba el viejo». Me levanté.
Me acerqué a la puerta de mi cuarto. El miedo, frío y viscoso, me recorrió la espalda. Los acreedores no habían esperado al lunes. Estaban aquí. Y mi plan legal perfecto no servía de nada contra matones que rompen piernas. Era hora de improvisar. Era hora de que el contador bajara a negociar el saldo de su vida. Bajé las escaleras. Cada escalón crujía bajo mis pies como un hueso rompiéndose. Mi corazón no latía, galopaba. Era el galope del miedo, sí, pero también de una extraña lucidez. En contabilidad, cuando te enfrentas a una auditoría sorpresa, no puedes permitirte el pánico. Tienes que presentar los libros, aunque estén manchados de sangre. En el vestíbulo la escena era un caos de voces y sombras. La puerta principal estaba abierta de par en par, dejando entrar la lluvia y el viento frío de la noche. Carlos estaba acorralado contra la pared del recibidor, pálido como un muerto, con las manos levantadas en un gesto de súplica patético. Elena estaba encogida en la esquina, sollozando histéricamente con las manos tapándose la cara. Y frente a ellos, dos hombres. No eran gigantes de película. Eran tipos comunes, de esos que ves en el metro con chamarras de cuero sintético y miradas cansadas. Pero uno de ellos, el más bajo y robusto, tenía la mano metida en el bolsillo de su chaqueta de una forma que no dejaba dudas. «No me vengas con cuentos, Carlitos», gritaba el hombre. «Dijiste que el domingo. Hoy es domingo». «Es que el trámite, el notario abre mañana», balbuceaba mi hijo, y verla así, reducido a un niño asustado, me provocó una mezcla de lástima y asco. «Ya tengo la firma, te lo juro. Mañana a primera hora hipotecamos». «A mí me valen madre tus trámites. Yo quiero mi dinero o te rompo las piernas aquí mismo». El hombre dio un paso adelante. Carlos se encogió. «Buenas noches», dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, resonando en el vestíbulo con la autoridad de quien ha mandado callar a juntas directivas enteras. Todos se giraron. Los dos hombres me miraron con sorpresa. Carlos me vio con terror. Elena dejó de llorar un segundo. «¿Y usted quién es, abuelo?», preguntó el hombre de la chamarra, mirándome de arriba abajo con desdén. «Soy Roberto Castillo, el dueño de esta casa, y el padre de ese imbécil», señalé a Carlos con la barbilla. «¿Se puede saber por qué están gritando en mi propiedad a estas horas?». El hombre soltó una risa seca, sin humor. «Mire, don Roberto, su hijo nos debe mucho dinero. 2 millones, para ser exactos, y se le acabó el tiempo. Así que o nos paga o nos cobramos con lo que haya». Dio un paso hacia el interior de la sala, sus ojos recorriendo mis muebles, mis cuadros, mi vida. «Nadie va a entrar a mi casa», dije bajando el último escalón y poniéndome entre ellos y la sala. «Esto es propiedad privada. Si tienen un problema con Carlos, arréglenlo afuera. O llamo a la policía». «No, papá, no», gritó Carlos desesperado. «No llames a nadie. Ellos son socios. Solo estamos negociando». «¿Socios que vienen a patear puertas un domingo?», le espeté sin mirarlo. «Bonitos socios te buscaste». El hombre de la chamarra se acercó a mí. Olía a tabaco rancio y a loción barata. Se inclinó hasta que su cara quedó a centímetros de la mía. «Escuche, viejo, no se meta. Carlitos nos prometió que usted ya había firmado los papeles para darnos la casa en garantía. Así que técnicamente esto ya es casi nuestro. ¿Verdad, Carlos?» Carlos asintió frenéticamente, sudando a chorros. Sí, papá ya firmó. Mañana formalizamos. Solo dennos esta noche, por favor». Sentí una calma helada invadirme. Saqué la mano del bolsillo de mi pantalón. «Carlos miente», dije. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía la lluvia. «¿Qué?», preguntó el hombre confundido. «Dije que Carlos miente. No he firmado nada que le sirva. El papel que firmé ayer tiene un error deliberado en la rúbrica. Y además, saqué mi celular y mostré la pantalla donde tenía abierta la foto del acta que levanté con Mendoza. Hace una semana registré un candado notarial. Ninguna firma mía vale un centavo sin mi presencia física ante el notario. Así que ese papel con el que Carlos pretendía pagarles es basura». Carlos soltó un gemido ahogado, como un animal herido. «Papá, ¿qué hiciste?», chilló. Y por primera vez vi odio en sus ojos. Odio puro. «¡Me van a matar!». «Tú me ibas a matar a mí», le grité perdiendo la compostura por un segundo. «Me ibas a mandar a un asilo para robarme. A tu propio padre». El cobrador nos miraba alternativamente como si estuviera viendo un partido de tenis macabro. Luego empezó a reírse, una risa fea, rasposa. «Vaya,
Resulta que el viejo es más cabrón que tú, Carlitos. Te chamaqueó tu propio padre. Se volvió hacia Carlos y la diversión desapareció de su cara. Entonces no hay casa, no hay garantía y no hay dinero. ¡Espera, espera! Carlos se tiró al suelo agarrándose de los pantalones del hombre. Tengo el coche, el BMW, tómenlo, vale algo. Esa chatarra no vale ni 100.000 pesos, escupió el hombre, dándole una patada para soltarse. Necesitamos 2 millones. El hombre sacó una navaja. No era grande, pero el brillo del metal bajo la luz del vestíbulo fue suficiente para que Elena gritara otra vez. Creo que vamos a tener que enseñarte una lección, Carlitos, para que aprendas a no jugar con gente seria. ¡Alto! Intervine de nuevo. Sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que estos hombres no tenían escrúpulos. Pero no podía dejar que destazaran a mi hijo en mi propia sala. A pesar de todo, a pesar de la traición, sigue siendo mi hijo, y maldita sea. Esa es la condena de los padres. No van a sacar nada golpeándolo, dije tratando de sonar razonable. Si lo lastiman va al hospital o a la cárcel y ustedes no cobran nunca. ¿Y qué propone, abuelo? ¿Va a pagar usted? Miré a Carlos, ovillado en el suelo, llorando. Miré a Elena, temblando. Y miré mi casa, mis paredes, mi refugio. No voy a pagar su deuda, dije firmemente. No tengo 2 millones. Y aunque los tuviera, no se los daría. Él se metió en esto, él que salda. Entonces nos vamos a divertir un rato, dijo el hombre avanzando hacia Carlos. Pero, alcé la voz. Tengo 100.000 pesos, en efectivo, ahora mismo. El hombre se detuvo. 100.000. Esos son cacahuates. Es lo que hay. Tómenlo como un pago de intereses moratorios. Para comprarle tiempo. 1 mes. Denle 1 mes para que consiga el resto o se largue del país. Pero tómenlo y lárguense de mi casa ahora. El hombre lo pensó. Miró a su compañero que se encogió de hombros. 100.000 pesos en mano son mejores que una promesa rota y un cadáver que hay que esconder. «Traiga la lana, viejo, rápido». Subí a mi cuarto. Mis piernas ya no me sostenían. Flotaba en una nube de adrenalina. Abrí la caja fuerte. Saqué el sobre manila donde guardaba mis ahorros de emergencia, el dinero para mi funeral, para imprevistos médicos. Todo lo que había juntado centavo a centavo de mi pensión. Bajé y le entregué el sobre al hombre. Él lo abrió. Contó los billetes con destreza profesional. «Está bien», dijo, guardándose el dinero. «Tienes 1 mes, Carlos, 30 días. Si para el 18 de octubre no tienes el resto, no va a haber abuelo que te salve». Se dieron la vuelta y salieron a la lluvia. El motor de una camioneta arrancó y se alejó. Cerré la puerta. Pasé el cerrojo. Puse la cadena. El silencio regresó al vestíbulo, pero ahora estaba cargado de una toxicidad irrespirable. Carlos seguía en el suelo. Elena se había acercado a él y lo abrazaba, susurrando cosas que no alcanzaba a oír. Me quedé de pie mirando la puerta cerrada. Me sentía vacío. Había perdido mis ahorros. Había perdido la seguridad de mi vejez. Pero, sobre todo, había perdido la última pizca de esperanza de tener un hijo. Carlos se levantó lentamente. Se limpió la cara con la manga de su camisa, manchándola de mocos y lágrimas. Se giró hacia mí. Esperé un gracias. Esperé un perdón. Pero lo que vi en su cara fue resentimiento. «¿Por qué les dijiste lo del candado?», murmuró con voz ronca. «Podíamos haber ganado tiempo. Podíamos haber...» ¿Podíamos? Lo interrumpí incrédulo. «Tú ibas a robarme la casa y todavía tienes el descaro de reclamarme». Era una formalidad. Iba a recuperar el dinero. Tengo el negocio de los paneles casi cerrado. «No tienes nada, Carlos», grité, y mi voz se quebró. «No tienes nada más que mentiras y deudas, y casi haces que nos maten a todos». «Si me hubieras prestado el dinero desde el principio, no estaríamos así», gritó él, devolviéndome la culpa como siempre. «Si no fueras tan tacaño, tan desconfiado, tú tienes la culpa de que yo sea así, siempre exigiéndome, siempre midiéndome con tu maldita regla de contador». Elena se levantó y se puso a su lado, recuperando su máscara de indignación. «Carlos tiene razón, don Roberto. Usted lo humilló frente a esos hombres. Le quitó su autoridad». Me eché a reír. Una risa amarga, seca, que me dolió en el pecho. ¿Autoridad? ¿Un hombre que se esconde detrás de su padre anciano tiene autoridad? Caminé hacia la puerta y la abrí de nuevo. La lluvia seguía cayendo. «Lárguense», dijo. Carlos parpadeó, confundido. «¿Qué?» «Que se larguen, los dos, ahora mismo. Papá, está lloviendo. No tenemos a dónde ir».
Esos tipos, no me importa, tienen un mes de gracia, úsenlo para correr. Pero no van a pasar ni un minuto más bajo mi techo. No puedes echarnos. Esta es mi casa también. Crecí aquí. Esta casa es mía, dije sacando mi libreta del bolsillo y golpeándola contra mi mano. Mía, pagada por mí, mantenida por mí y protegida por mí. Tú perdiste tu derecho a llamarla hogar cuando intentaste robármela. Carlos me miró, buscando algún rastro de debilidad, buscando al padre que siempre perdonaba. Pero ese padre se había quedado sin saldo. Si no se van en 5 minutos, dije con voz calmada, llamo a la patrulla. Y esta vez tengo pruebas, tengo la grabación de ayer, tengo el intento de fraude, tengo testigos. Tú decides, Carlos, ¿la calle o la cárcel? Elena jaló del brazo a Carlos. Vámonos, amor, vámonos. Está loco. De verdad se volvió loco. Subieron corriendo por sus cosas. Escuché el ruido frenético de cajones abriéndose y cerrándose. Bajaron 10 minutos después, cargando las mismas maletas y cajas con las que llegaron. No los ayudé. No dije nada. Carlos se detuvo en el umbral. Me miró una última vez. «Te vas a morir solo, viejo», escupió las palabras con veneno. «Y cuando te estés pudriendo en esta casa grande, te vas a acordar de que echaste a tu única familia». «Prefiero morir solo que morir traicionado», respondí. Salieron. Carlos arrancó el BMW que tosió humo negro antes de alejarse por la calle mojada. Cerré la puerta. Esta vez le di doble vuelta a los 3 cerrojos. Usé la silla del comedor atorada bajo la perilla, como hacía mi abuela en tiempos de la Revolución. Me quedé de pie en el vestíbulo oscuro. Mi casa estaba a salvo. Mi vida estaba a salvo. Caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad en el suelo. Me senté en la silla, agotado. Miré a mi alrededor. La casa estaba en silencio. Un silencio absoluto, pesado, denso. «Bueno, Roberto», dije en voz alta, y mi voz sonó extraña en la habitación vacía. El balance cuadró. No hay pérdidas materiales mayores. Pero entonces miré la taza de café que Carlos había dejado en la mesa esa mañana. La taza que decía «El mejor papá del mundo». Un regalo de hace 10 años. Y rompí a llorar. Lloré como no había llorado ni siquiera cuando murió Carmen. Lloré con el llanto feo, ruidoso y moco tendido de un hombre que acaba de amputarse su propia pierna para salvarse de la gangrena. Había ganado. Había vencido a los estafadores. Había protegido mi patrimonio. Pero el costo... Dios mío, el costo. Saqué mi libreta. Busqué la página de hoy. Domingo 18 de septiembre, 9:30 de la noche. A ver, casa intacta, vida a salvo. Debe, un hijo. Cerré la libreta. No había forma de cuadrar ese asiento. Era una pérdida neta, una pérdida total. Me quedé ahí, sentado en la oscuridad, escuchando la lluvia, esperando que el amanecer trajera un poco de piedad para este viejo contador que acababa de cerrar el libro más doloroso de su vida. Pero la noche era larga, y la soledad apenas comenzaba. Pasaron los días. Los días se convirtieron en semanas. Octubre llegó con ese aire frío que presagia el Día de Muertos, barriendo las hojas secas de mi calle. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Había cambiado las cerraduras al día siguiente, contratando a un cerrajero caro pero discreto que me recomendó Mendoza. Me costó 1.500 pesos que tuve que sacar de mi cuenta corriente, porque mi fondo de emergencia, esos 100.000 pesos que guardé durante una década, ya no existían. El silencio era mi nuevo compañero. Un compañero leal, pero cruel. Me despertaba a las 6, me hacía mi café, leía el periódico. Pero ya no había platos sucios en el fregadero que no fueran míos. No había toallas húmedas en el baño de visitas. No había olor a guisado ajeno. A veces me descubría mirando el teléfono, esperando que sonara. Esperando que Carlos llamara para decirme... ¿Qué? ¿Que lo sentía? ¿Que había conseguido el dinero? ¿Que estaba a salvo? Pero el teléfono no sonaba. Y mi libreta de auditoría seguía abierta en la página del 18 de septiembre, con ese asiento de pérdida total sin cerrar. La realidad económica me golpeó pronto. Sin mis ahorros de emergencia, cualquier imprevisto se convertía en una crisis. Se me rompió una muela una semana después de que se fueron. El dentista me cobró 3.000 pesos por la endodoncia.
Pagué con la tarjeta de crédito, algo que juré no volver a hacer desde mi jubilación. Es solo temporal, Roberto, me dije frente al espejo viendo mi cara hinchada. Te recuperarás. Eres bueno con los números. Pero los números no curan la ansiedad. El 18 de octubre, la fecha límite que le dieron los matones a Carlos, me pasé todo el día sentado en el sillón de la sala, mirando hacia la calle a través de las cortinas. Tenía el celular en la mano y el número de la policía marcado, listo para presionar llamar. Imaginaba camionetas negras llegando, imaginaba disparos, imaginaba a mi hijo arrastrándose hacia mi puerta, sangrando. Pero no pasó nada. El día transcurrió con una normalidad aterradora. El camión del gas pasó con su musiquita. El cartero dejó los recibos. Los niños salieron de la escuela. Nadie vino a buscarme. Nadie vino a cobrar la deuda de sangre. Esa noche a las 11 recibí un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Solo decía: estamos lejos, no nos busques, adiós. Leí el mensaje 100 veces. Analicé cada letra. ¿Era Carlos? ¿Era Elena? ¿Estaban vivos? ¿Habían huido al norte, a Estados Unidos? ¿O se habían escondido en algún pueblo perdido de la sierra? Adiós. No, perdón. No te quiero. Solo adiós. Borré el mensaje, apagué el teléfono y me serví el primer trago de tequila que me permitía en años. Brindé con la foto de Carmen. Al menos está vivo, vieja, le dije a la foto. Eso cuenta como ganancia, ¿no? El golpe final, el verdadero cierre de este balance macabro, llegó un mes después, en noviembre. Era una mañana soleada. Estaba barriendo las hojas del frente cuando se detuvo un coche que conocía demasiado bien. El BMW negro. Mi corazón dio un brinco. ¿Habían vuelto? ¿Iba a empezar la pesadilla otra vez? Aferré la escoba como si fuera un arma. Pero quien bajó del coche no fue Carlos. Fue un hombre joven, de traje, con cara de abogado junior. ¿Señor Roberto Castillo?, preguntó. Soy yo, ¿qué quiere? Vengo de parte de la financiera Presta Fácil. Este vehículo, señaló el BMW, que ahora lucía aún más golpeado y sucio, fue recuperado ayer en un lote de autos en Iztapalapa. Al parecer, su hijo intentó venderlo sin factura original. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Bueno, encontramos esto en la guantera. Me tendió un sobre arrugado. Lo reconocí al instante. Era un sobre membretado de mi antigua empresa, Transportes del Norte. Un sobre que yo usaba para guardar documentos importantes hace años. Lo abrí. Dentro había una foto vieja en blanco y negro, de Carmen y yo el día de nuestra boda. Y detrás de la foto, escrita con la letra redonda y aniñada de Carlos cuando tenía 10 años, una nota. Para el mejor papá del mundo. Cuando sea grande te voy a comprar una casa más bonita que esta. Te lo prometo. Mis manos temblaron. El abogado me miraba con impaciencia. Su hijo, el señor Carlos, dejó el coche abandonado cuando vio a nuestros agentes de recuperación. Salió corriendo. No pudimos detenerlo. Solo queríamos devolverle sus efectos personales que no son parte de la garantía. Gracias, murmuré. Ah, y una cosa más. El abogado dudó un momento. El coche ya es pérdida total para nosotros. Debe 10 veces lo que vale. Pero bajó la voz. Si sabe algo de él, dígale que se entregue. Tiene 3 demandas por fraude. Es mejor que enfrente a la justicia a que siga corriendo de la gente a la que le debe en la calle. Esos no perdonan. No sé dónde está, dije, y por primera vez no me dolió decirlo. Era la verdad. El abogado asintió, subió a su propio coche y se fue, mientras una grúa llegaba para llevarse el BMW. Me quedé en la banqueta con la foto en la mano. Te voy a comprar una casa más bonita. Ese niño, el que escribió esa nota, había muerto hace mucho tiempo. Lo mataron las deudas, la ambición fácil, las malas decisiones. Y yo había estado alimentando al fantasma, pensando que podía revivirlo con dinero y paciencia. Entré a mi casa vieja, con sus tuberías que suenan y sus pisos que crujen. Mi casa apagada. Fui a mi estudio, abrí la caja fuerte, metí la foto de mi boda junto a los documentos de propiedad y mi testamento. Luego saqué mi libreta de auditoría. Fui a la última página escrita. Tomé mi pluma. Lunes 14 de noviembre. Ajuste final. Activos recuperados. Dignidad, paz mental, propiedad. Pasivos castigados. Carlos Castillo. Estado de resultados. Solvencia moral. Cerré la libreta. La guardé en el cajón más profundo del escritorio. No iba a ser fácil.
La soledad pesa. A veces, en las noches, me despierto pensando que escucho sus pasos en el pasillo o la risa de Elena en la cocina. Y me duele. Me duele como un miembro fantasma. Pero entonces recuerdo la mirada de odio de Carlos cuando no le di el dinero. Recuerdo la frialdad con la que planeaban meterme en un asilo. Y el dolor se convierte en otra cosa. Se convierte en respeto por mí mismo. He empezado a ir al parque por las tardes. He conocido a otros viejos. Don Anselmo, que juega ajedrez. Doña Martita, que alimenta las palomas. Hablamos de nuestros achaques, del clima, de política. A veces hablan de sus hijos, se quejan de que no los visitan o presumen de sus nietos. Yo solo sonrío y escucho. Cuando me preguntan por mi familia, digo la verdad, o al menos mi nueva verdad. Mi hijo vive lejos, muy lejos. Está haciendo su vida y yo estoy haciendo la mía. Y en cierto modo es cierto. Él está corriendo hacia quién sabe dónde, y yo estoy aquí, firme. Ayer fui con Mendoza. Modifiqué mi testamento. La casa no será para Carlos. Si se la dejara, se la quitarían sus acreedores en cuanto yo cerrara los ojos. Sería tirar mi vida a la basura. He dejado estipulado que la casa se venda tras mi muerte. El dinero servirá para pagar mis deudas finales, si las hay, y el resto irá a una fundación que da becas a estudiantes de contabilidad de bajos recursos. Quizás alguno de esos muchachos aprenda lo que yo tardé tanto en entender, que el balance más importante no es el de los números, sino el de la conciencia. Esta noche voy a cenar solo. Me he preparado unos molletes con pico de gallo. Tengo una botella de vino tinto que voy a abrir. Voy a brindar por mí, por Roberto Castillo, el hombre que sobrevivió a la quiebra de su propio corazón. Y si alguno de ustedes allá afuera me está escuchando, si tienen un hijo que les pide una firmita, o un pariente que les dice, es por tu bien, mientras les quita las llaves de su propia vida, recuerden mi historia. No tengan miedo de ser los viejos desconfiados. No tengan miedo de contar sus centavos. Y sobre todo, no tengan miedo de cerrar el libro cuando la historia ya no cuadra. Porque al final del día, lo único que nos llevamos a la tumba es la certeza de que no nos dejamos vencer. Salud.